Monitor Económico, este es el momento de ir a nuestra entrevista del día y hoy queremos hablar sobre las fintechs y actualizar los datos de cómo está Paraguay respecto a la evolución de esta manera de hacer negocios financieros a través de mecanismos electrónicos. Para hablar sobre el tema, sobre cómo estamos evolucionando en Paraguay, está con nosotros Gustavo Villate, él es vicepresidente de la Cámara Paraguaya de Fintechs, a quien saludamos. ¿Cómo te va, Gustavo? Muy buenos días. Muy buen día, Samuel. Muy bien, muy bien. Aquí realmente contento por la invitación para hablar sobre el tema de tecnología financiera. Y bueno, la verdad que fue un año interesante para toda la industria en general. Hubo un crecimiento bastante importante en cuanto a lo que es el gremio de la industria. Nosotros arrancamos en el 2017 con una intención de justamente de agrupar, porque habíamos visto eh, algunos estudios que había a nivel Latinoamérica en el cual Paraguay ni siquiera figuraba con empresas del sector del rubro, ¿verdad? Y eso nos llevó a tratar de agrupar y vimos la manera, entonces conformamos ya entre cinco empresas en el 2017, lo que hoy es la Cámara de FinTech. Hoy contamos con más de 40 miembros y ya estamos en el mapa, ya tenemos contactos del exterior, ¿verdad? Gente, empresas que se están radicando acá en el país con la consecuente generación de ingresos, de impuestos, de mano de obra, que es lo más importante para el país, ¿verdad? Con todo lo que es servicio, tiene una importante generación de mano de obra y mano de obra calificada. Así mismo Eh, es. Perdón, Samuel. No, no, me parece genial la evolución que está teniendo no solo la Cámara, sino eh, el país en sí, en el mercado a través de estos servicios financieros eh, digitales. Ahí te quería hacer una consulta un poco de introducción, ¿verdad? Para que puedas diferenciar un poco lo que es o conceptualizar lo que son las fintechs para aquellos que no manejan muy bien el término, Gustavo. Sí, voy a intentar porque hay mucha confusión, sobre todo las personas que no están en el rubro, ¿verdad? FinTech es realmente la aplicación de la tecnología para el uso o la inclusión financiera. Pero realmente las FinTech nacen ya por el año 1900, es lo que se tiene en cuenta, ¿verdad? Lo que fue la transmisión de fondos de la Fed en Estados Unidos que se hacía por telégrafo con código Morse, ¿verdad? Entonces eso es, por ejemplo, un ejemplo de lo que es el uso de tecnología ya anterior, de época pasada, ¿verdad? Pero para la aplicación del rubro financiero. Hoy en la actualidad cobra un rol muy importante debido a, primero, la penetración de smartphones. Segundo, todo lo que es la nube. Anteriormente, o sea, hoy tenés, por ejemplo, y tradicionalmente lo que es la banca o los bancos, las entidades financieras tradicionales, que tienen un costo muy alto en licenciamiento, en servidores, en hosting, en seguridad, etcétera. Y hoy con el uso de la nube, cualquier persona, cualquier startup puede utilizar toda esa infraestructura, volcarse en la nube y por literalmente centavos empezar a brindar servicios, ¿verdad? Relacionados a todo lo que tiene que ver con infraestructura como servicio y montar servicios encima. Entonces tenemos, por ejemplo, casos donde empresas realizan un servicio y es anexado al rubro financiero. Entonces, hay muchas alianzas entre bancos, entre entidades financieras y empresas del sector no financiero tradicional para brindar servicios hacia el consumidor final. Entonces eso, con la incorporación de los smartphones, la incorporación de la nube, hace que sea mucho más ágil y mucho más rápido la propagación de estos servicios financieros con el uso de la tecnología. Es un poquito para tratar de definir lo que son las fintech, ¿verdad? Pero la fintech es, conceptualmente es el uso de la tecnología para fomentar la inclusión financiera. Hoy día muchos utilizamos diversas aplicaciones para hacer, por ejemplo, pagos de servicios o para hacer ahorros o para hacer compras a través
de plataformas también electrónicas. ¿Eso se puede considerar también, o son esas las fintechs también, Gustavo? Efectivamente sí, ¿verdad? Son fintech. Fintech es cualquier tipo de solución que lleve al uso, ¿verdad? De plataformas tecnológicas para facilitar cualquier transacción financiera, cualquier sistema de educación financiera, cualquier tipo de préstamo. Tenemos crowdfunding, tenemos el uso de las billeteras digitales, tenemos ejemplos de lo que es las monedas digitales o la criptomoneda, que realmente fue un año, y desde el año pasado venimos con mucha controversia por esa línea, ¿verdad? O sea, la fintech tiene un montón de verticales, ¿verdad? Lo que es cripto o lo que es todo lo que es blockchain es una vertical, ¿verdad? Pues tenemos todo lo que es crowdfunding, tenemos pagos digitales, tenemos una cantidad de verticales dentro de lo que son las fintech, ¿verdad? Pero siempre con ese concepto que a mí me gusta mucho. Hay un concepto que utilizo muchísimo para poder definir, ¿verdad? Que es una amplia categoría que involucra cualquier categoría que involucra el uso innovador de la tecnología para el diseño y despliegue de cualquier servicio financiero y producto. Entonces, en ese sentido, nosotros hemos tratado dentro de la Cámara y bueno, a nivel de industria, tratar de focalizar ciertas verticales, ¿verdad? Todas las verticales tienen su importancia, su relevancia, pero a nivel país hemos atacado, ¿verdad? Todo lo que es pagos digitales, crowdfunding, que es el fondo colectivo, digamos, todo lo que es Open API, Open Banking, blockchain. Y bueno, después tenemos todo lo que es la parte de regulación y educación, básicamente. Respondiendo a tu consulta, y disculpa que me explaye nomás un poquito, porque para dar a entender, ¿va? El uso de transacciones a nivel de e-commerce, a nivel de aplicaciones, efectivamente es una variante dentro de las fintech, ¿verdad? Que utiliza tecnología para justamente hacer una pata o una vertical que son los pagos digitales. Gustavo, te hago una consulta. Ya que mencionaste el caso de las criptomonedas, no sé si llegaste a ver ayer, en horas de la tarde, el Banco Central del Paraguay emitía un comunicado expidiéndose nuevamente sobre el caso de las criptomonedas. Y voy a leer un pedacito por lo menos de lo que decía. Dice: en un comunicado, el Banco Central del Paraguay recordó que el Bitcoin y otras criptomonedas similares no son considerados como billetes o monedas, por lo tanto no tienen fuerza cancelatoria obligatoria en el Paraguay y por consiguiente no gozan de la garantía del Estado, ¿verdad? Eso es un fragmento nada más de un comunicado mucho más largo. Eh, por lo menos por lo que yo vi ayer en redes sociales, estas manifestaciones que hace el ente regulador contribuyen o desalientan el hecho de la promoción de iniciativas de uso del dinero digital a través de la tecnología. El comunicado, en ese párrafo que leíste, yo en general, y una opinión personal, porque dentro de la Cámara, y yo no soy el experto en cripto para hablar en detalle en eso, conozco un poco por encima, ahora no es mi especialidad. En la Cámara tenemos justamente verticales líderes por cada uno porque todo lo que es fintech es muy extenso, ¿verdad? Y cambia día a día con la tecnología. Entonces, pero respondiendo a tu consulta del comunicado del BCP, en ese párrafo yo por lo menos considero que está bien, es correcto, ¿verdad? Porque de hecho las criptos son descentralizadas, no hay forma de controlar desde el punto de vista de un banco central, justamente nace con esa premisa, ¿verdad? Ahora en el comunicado hay sí cosas que, por ejemplo, habla de actividades ilícitas, cuando hoy más del 90% de las actividades ilícitas se realiza con el fiat. O sea, me parece poco acertado ese tipo de comentarios, ese tipo de frases del BCP, siendo que hoy el mayor problema de todas las actividades ilícitas es el mundo fiat, ¿verdad? En cambio, el uso de las cripto o de las o Bitcoin o cualquiera de estas variantes permite una trazabilidad. Es anónima, pero permite una trazabilidad, cosa que no tenés en el mundo fiat. Entonces yo creo
que efectivamente hay que hablar, hay que volver a juntarse con gente en el Banco Central, ¿verdad? Que realiza este tipo de comunicados para que me parece bien, me parece asertivo desde el punto de vista de que efectivamente hay muchos fraudes que se realizan también con el cripto, pero no no es, digamos, el punto, ¿verdad? Porque efectivamente del lado FIA también tenemos mucho fraude, ¿verdad? O sea, no creo que sea ese el punto, o sea, si vamos a atacar puntos en común o ventajas de uno u otro, tendríamos que sentarnos y definir y no poner párrafos o puntos que dejan entrever como si fuera que esa moneda o esa, no sé si llamarlo moneda, porque nosotros conceptualmente dentro del país lo llamamos activos digitales, porque de hecho para que sea una moneda tiene que hacer una transacción efectiva inmediata y las transacciones de cripto puede llevar algunos minutos o puede llevar algunos segundos adicionales, con lo cual no es para una transacción rápida, es para una transacción mucho más rápida que por ejemplo, un SWIFT bancario, ¿verdad? Que sí lleva horas, entonces ahí sí, y no tenemos los costos elevados que tiene un SWIFT bancario en el caso de las transacciones de criptoactivos. De hecho, Gustavo, en realidad la idea de la pregunta es por la reacción que yo vi, por lo menos en las redes sociales el día de ayer, porque por un lado la gente dice, bueno, yo me estoy arriesgando demasiado al meterme en esto que el Banco Central no lo reconoce, y por otro lado da la sensación, al menos de que el regulador te está diciendo, tener cuidado porque acá más o menos si metes tu plata te pueden llegar a calificar como un lavador de dinero o estar en algo medio sospechoso. Y no sé nomás si eso contribuye un poco a desarrollar todo lo que es este negocio digital o aporta algo ese tipo de comentarios que están también, como bien mencionaste, dentro del comunicado. Realmente no contribuye, ¿verdad? Sobre todo algunos párrafos o como te decía, algunos puntos que mencionan en ese comunicado, la verdad que no contribuyen mucho porque el tema de criptoactivos es algo que se está manejando a nivel mundial, es algo ya normal, no es algo que se viene, que se va a venir, que ya está hace un tiempo. Lo que es la volatilidad, sí, es correcto, ¿verdad? No podemos desmentir eso, pero también hay que tener en cuenta que cuando uno mete en cripto, las recomendaciones es que tengan un periodo largo. O sea, hay diferentes maneras de utilizar el criptoactivo. Uno es el hecho de la famosa apuesta o especulación, ¿verdad? Donde uno compra esperando a que vaya a subir y vaya a tener un retorno, ¿verdad? Que es básicamente lo que ocurre en la bolsa. La bolsa es básicamente lo mismo, ¿verdad? O sea, no existe ninguna diferencia en ese aspecto, solamente que la volatilidad que tiene el cripto cuando uno mira a un corto plazo realmente tiene saltos abruptos para un lado o para otro, ¿verdad? Pero si uno mira desde el inicio de los años, uno ve una curva que es lineal, o sea, realmente cuando uno mira un periodo más extenso, hay una curva y es ascendente. Entonces, por eso siempre se habla de que la recomendación sea que uno invierta, si va a ser desde el punto de vista de inversión, que invierta a un periodo de largo plazo, no a un corto plazo, porque sí puede caer en ese tipo de situaciones, ¿verdad? Donde tenga una caída abrupta, ¿verdad? En ese aspecto sí considero que uno tiene que mirar y entender cómo funciona ese mundo para poder hacer ese tipo de inversiones. Pero después está lo que son las transacciones comerciales, de importaciones, de exportaciones, donde uno hace una transacción inmediata, uno negocia ya el precio, ¿verdad? Y ya hacer una transacción segura, ¿verdad? En términos de segundos, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, yo no veo ningún inconveniente para utilizarlo la cripto, siempre y cuando uno entienda, se capacite un poquito cómo funciona cuál es la tendencia, ¿verdad? Real de la moneda. Totalmente. Ahora otra consulta. ¿Cómo está Paraguay evolucionando en el desarrollo de las fintechs? En estas semanas nada más salía una información muy interesante desde Brasil que habían cotizado en bolsa, o sea, habían capitalizado, si mal no recuerdo, creo que eran algo así como 48 mil millones de dólares, una mega operación financiera, y era un banco de inversión, una fintech la que estaba involucrada, ¿verdad? Eh, ¿Nosotros cómo estamos ante todo ese desarrollo que estamos viendo en la región, Gustavo?
nos comparamos con la región, ¿verdad? Tenemos todavía algunos déficits en cuanto, primero, justamente este tipo de comunicados o regulaciones o falta de regulaciones en algunos aspectos, ¿verdad? Entonces, nosotros desde la Cámara lo que estamos trabajando son algunos ejes. Nos hemos acercado a través de la Cámara de Diputados, la Comisión de Ciencia y Tecnología, estamos trabajando sobre algunos proyectos de ley. Hay proyectos o leyes que ya se salieron como lo que es el servicio de confianza, que va a ayudar muchísimo a todo lo que es transacción financiera, sobre todo porque la pata importante en cualquier transacción financiera es la identificación de la persona. Hoy Paraguay no cuenta con un servicio o con una ley de identificación digital que justamente entra ahora este servicio de confianza para suplir esa necesidad que existía, ¿verdad? Y que va a justamente fomentar muchísimo más el tipo de industria como la fintech y otras más, ¿verdad? Que van a ayudar a escalar a otro nivel y a llevar más a la digitalización. Paraguay está dentro de lo que es, en términos de inversión en este rubro, realmente estamos rezagados, ¿verdad? Justamente por esa falta de regulación o por esa, digamos, rigidez del sector financiero, ¿verdad? El cual no permite flexibilizar ciertas cosas. Eso no quiere decir que la culpa esté ni en la entidad financiera ni en el regulador. Yo creo que hay una necesidad de sentar las partes, entender mejor cómo funciona, cómo evoluciona, ¿verdad? Porque nosotros no hablamos tampoco de la Cámara de que se saque una ley que diga cómo tiene que ser las cosas, porque la innovación siempre va un paso mucho más rápido que cualquier tipo de regulación. Lo que estamos propiciando es justamente generar una mesa de trabajo para que se sienten las diferentes partes, el sector privado, el poder legislativo, la banca tradicional o las entidades financieras tradicionales y ver cómo poder llevar nosotros un paso más adelante, independientemente de que la regulación tiene que venir para algunos sectores, tiene que venir para algunos puntos, ¿verdad? Para que eso realmente quede serio y que las reglas del juego esté realmente claro para todas las partes. Pero es muy difícil que eso se quite una legislación y que sirva para todo, ya que la innovación es muy constante, cambia en el día a día. Entonces lo que estamos proponiendo es un sandbox que nos estamos basando un poquito en el modelo de Chile, que fue bastante interesante, ¿verdad? Hay varias, en la región hay varias ideas que se metieron, ¿verdad? O varios proyectos que se metieron de sandbox regulatorio, ¿verdad? Y estamos tratando de ver eso, tratar de hacer una mesa de trabajo con la idea de que en algún momento salga una ley, pero una ley para que regule el sandbox, no para que regule los productos financieros con el uso de la tecnología. En el caso del proyecto de ley de cripto también se está trabajando. Ahí hay mucha tergiversación de lo que se quiso hacer también, porque nosotros no estamos viendo una figura como la de El Salvador, que es una moneda de curso legal, porque no están dadas las condiciones a nivel de país, ¿verdad? Para poder hacer ese tipo de cambio, pero sí el concepto de criptoactivo, ¿verdad? De que tenemos aquí industrias mineras, ¿verdad? Que ya están asentadas en el país con inversiones muy grandes en el país, ¿verdad? Hay mucho, en la Cámara tenemos varios miembros que hacen la parte de minería. Tenemos hay exchange internacionales que ya están instalados en el país, ¿verdad? Y que están queriendo operar y que todavía estamos viendo cómo trabajar con ellos. En ese sentido, estamos tratando de que nos juntemos entre las partes y ver cómo hacer para fomentar este tipo de inversión y ver cómo el país puede crecer desde el punto de vista de innovación y también desde el punto de vista de inversiones, ¿verdad? Que es importante, ¿verdad? Que como comentaba el caso de Brasil, que podamos tener también un caso acá en Paraguay de que se pueda dar ese tipo de inversiones y de capital y no, ¿por qué no pensar en tener un unicornio algún día que salga aquí del país, ¿verdad? Exacto, exacto.
Justo ahí más o menos iba también mi pregunta, ¿verdad? Eh, ¿Tienen alguna idea en la Cámara de cuánto es el volumen de dinero que mueven las fintechs? ¿Y qué tan cerca o tan lejos estamos todavía de que Paraguay pueda tener su primera empresa unicornio? Creo que Uruguay también ya lo tiene, bueno, Argentina, Brasil, obviamente, pero Uruguay, por ejemplo, al ser un mercado pequeño, creo que tiene 2 o 3 empresas unicornio. Eh, ¿Cómo estamos en eso, Gustavo? Es una respuesta un poco difícil de responder porque, o una pregunta difícil de responder porque, primero que nada, nosotros hicimos un estudio fintech el año pasado con la UPA, Sí. en cooperación con ellos, que fue el primer estudio que se sacó donde realmente tuvimos un mapeo de las fintech que existen en el país. Anteriormente a eso no teníamos nada, de verdad, y hay mucha falta de información, entonces es muy difícil saber qué tan cerca o qué tan lejos podemos estar, siendo que ni siquiera muchas veces sabemos las empresas y cuánto es el nivel de exportación, cuál es el rubro, cuál es la solución que está brindando, ¿verdad? Y muchas veces estas soluciones pasan por una intermediación, o sea, nosotros vemos el producto final o lo que se ve en la calle, pero no vemos lo que pasa en el medio, entonces es muy difícil entender y saber dónde estamos ubicados. Por eso arrancamos con un estudio que básicamente hizo un mapeo, cuáles son los servicios que se dan, las empresas que están dando ese tipo de servicios. Y este año hemos de vuelta lanzado la segunda versión del 2.0 de ese estudio y justamente para tratar de tener un poquito más de información y saber qué es lo que estamos necesitando, cómo estamos hoy como país para ver cómo fomentar, cómo de vuelta crecer en esto, ¿verdad? Y identificar si es que hay un potable producto, proyecto, empresa que está como para salir y darle un apoyo adicional tanto desde la Cámara como desde el Estado, ¿verdad? Fomentar a través del Ministerio de Industria y Comercio, Rediex, etcétera, ¿verdad? Este tipo de innovaciones, pero para eso necesitamos ese estudio y hoy no tengo una respuesta clara para decirte, Samuel, estamos a un paso, estamos a 10 pasos, ¿verdad? Estamos todavía trabajando en ese mapeo, estamos queriendo tener esos datos justamente de la Cámara para poder saber cuál es nuestra situación actual. Es muy difícil decir, necesitamos esto sin saber dónde estamos parados hoy, ¿verdad? Y cuesta conseguir la información cuando todavía estamos en una etapa un poco de incubación, nosotros tanto como industria, como país, ¿verdad? Y la verdad que el crecimiento que tuvimos en la industria, el crecimiento que tuvimos como cámara, como gremio, también fue bastante importante en el último año, inclusive desde el periodo de pandemia, que realmente este tipo de servicios con lo que fueron los programas de Ñangareco y Cutubo se incentivó muchísimo, ¿verdad? Fue un caso regional de éxito, ¿verdad? Eh, donde se involucró el sector público, el sector privado para poder brindar este tipo de soluciones, ¿verdad? Que ayuda en un momento clave donde era una difícil distribución y manejo de recursos, donde se pueden criticar algunos aspectos, se pueden cuestionar otros, pero en general yo creo que el caso de uso de la tecnología para el servicio financiero fue un caso muy interesante, estos dos programas que llevó a cabo el gobierno. Pues, y te quiero compartir un resultado de un sondeo que estamos haciendo mientras estamos conversando. Estamos haciendo una pregunta en redes sociales a través de nuestra cuenta en el Twitter y le estamos preguntando lo siguiente a la audiencia. ¿Qué es necesario para mejorar la penetración de las fintechs en Paraguay? Es la pregunta que le hacemos y te doy los resultados. Un 11% nos dice más inversión del sector privado, un 13% nos dice más apoyo estatal, un poco lo que mencionaste también, ¿verdad? Pero un 75.6% habla de más educación financiera. Esto es lo que está diciendo la audiencia en este momento, Gustavo. El mapeo más o menos igual difiere un poquito el porcentaje, pero sí, nosotros trabajamos mucho en educación, ¿verdad? Nos hemos acercado tanto con entidades gubernamentales como del sector privado, de la banca, ¿verdad? Donde estamos dando charlas, ¿verdad? De diferentes aspectos con diferentes instituciones del sector privado. Así también hemos lanzado el diplomado de FinTech el año pasado con la UCOM. Hoy, este año lanzamos el segundo
capítulo, ¿verdad? O la segunda edición del diplomado de FinTech también, ¿verdad? Con la UCOM. Y la verdad que con muy buenos resultados, con gente muy interesante que ha trascendido inclusive a nivel internacional, porque hemos tenido exponentes de afuera, gente de Nubank, de diferentes sectores referentes de la FinTech, ¿verdad? Y estamos por esa labor, falta educación, sí, es algo que nos impacta muchísimo, pero falta educación financiera desde todos los aspectos, o sea, no solamente a nivel tecnológico, sino que ya desde la base. Yo creo que eso se debería de fomentar ya desde las casas, ¿verdad? Con nuestros hijos hasta en el colegio, en las escuelas, ¿verdad? Donde realmente salir con un manejo de lo que es la educación mínima o la educación básica financiera, ¿verdad? Y luego aspectos más adicionales que tenemos que ir viendo. Excelente. Gustavo, antes de cerrar, te rogaría cuando puedan tener la actualización de esos datos, porque recuerdo que cuando tuvieron el primer informe que lo hicieron con la Universidad Paraguayo-Alemana, le habíamos dado un gran destaque y nos parecieron súper ricos los datos que se habían mostrado en ese estudio, así que cuando tengan la actualización realmente nos encantaría poder acceder a esos datos para poder seguir dando difusión y ayudando de alguna manera desde nuestro pequeño aporte como medio para que se vaya conociendo más el negocio, el concepto y sobre todo también los números que maneja este segmento tan importante del negocio financiero. Nuestro compromiso total, Samuel, para compartir con ustedes. De hecho, probablemente hagamos un lanzamiento de lo que va a ser una vez que esté listo ese estudio. En este momento se está llevando todo a cabo lo que es el relevamiento de datos, un trabajo investigativo importante que se lleva a cabo desde la UPA, ¿verdad? Con investigadores, ¿verdad? Con el apoyo de la Universidad de Cambridge. Así que realmente nosotros estuvimos muy contentos con el trabajo que hicieron anteriormente y ahora están llevando a cabo de vuelta un trabajo muy interesante. Y de hecho hemos integrado otras cámaras y hemos integrado todo lo que es, hemos hablado con la CAPACE, la Cámara Paraguaya de Comercio Electrónico, ¿verdad? Para que también, que son, digamos, gremios afines, ¿verdad? Que están también que estamos todos nucleados también en la Federación de Industria Creativa, ¿verdad? Entonces, estamos tratando de consolidar mayor información con otras cámaras, ¿verdad? De tal manera que este estudio salga más completo, que tenga más información y que realmente nos ayude a fomentar esta industria. Así mismo, señor. Te agradecemos mucho tu tiempo, Gustavo, por compartir con nosotros esta mañana, hablarnos sobre esto que es tan apasionante del mundo de las fintechs. Desde nuestra parte vamos a siempre estar acompañando para ir haciendo que se conozca más sobre esto y sobre todo que la gente se eduque también sobre cómo funciona y vea que son operaciones seguras. Así que muchas gracias por compartir con nosotros hoy en Monitor Económico. Es un placer. Así estuvo con nosotros Gustavo Villate, él es vicepresidente de la Cámara Paraguaya de FinTech. Hacemos una breve pausa, a la vuelta seguimos con más de Monitor.